Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por seguirnos. Hoy estamos nuevamente en un espacio que hemos creado para ustedes, justamente para poder hablar sobre algunos temas en específico, temas que preocupan, temas que nos han llegado por los mensajes, por todas las redes que manejamos, y justamente es este espacio para que cada uno de ustedes pueda escuchar de gente experta el mensaje que queremos transmitirles. Hoy nos acompaña una gran amiga, una gran profesional. Ella es médico anestesióloga, ella se va a presentar con ustedes para acompañarnos esta noche para hablar de algo muy importante que es el dolor. El dolor muchas veces lo vemos como un síntoma, pero aquí en este espacio queremos empatizar un poco con esa persona que está sufriendo del dolor. Nosotros vamos a poder ayudarlo, vamos a poder aliviar ese síntoma, vamos a poder entender la magnitud que hay detrás de esta molestia que viene con nuestro paciente. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora Mayra Mejía. Mayra, buenas noches. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias por la invitación, ¿no? Es un placer poder estar aquí, ¿no? En este espacio que abre, ¿no? Esta brecha para comunicarnos con los pacientes, ¿no? De una forma más cercana. Entonces, yo soy la doctora Mayra Mejía Suárez, soy especialista en anestesiología y subespecialista en terapia del dolor y cuidados paliativos, ¿no? Entonces, todos escuchan terapia del dolor como algo y dicen, ¿qué será eso, no? Entonces, bueno, como algo breve, explicarles, el médico del dolor es aquel que va a entender sobre todo al paciente, va a comprender y va a creer en él, porque muchas veces uno va al médico y el paciente le dice tengo dolor y muchos subestiman, ¿no? El dolor, dicen, no le debe doler porque eso no duele tanto, ¿no? Y ya desde el inicio saber cada paciente es diferente y cada persona en sí siente diferente, entonces la percepción del dolor es muy diferente de una persona a otra, por lo cual no debemos catalogar por, no, es que eso no duele tanto, ¿no? Entonces ya partiendo de ahí es un médico que realmente va a trabajar con múltiples especialistas porque el tratamiento del dolor, hablar sobre todo, es interdisciplinar, ¿no? Entonces eso hace que muchos especialistas tratemos al mismo tiempo, en este caso el traumatólogo, el terapista del dolor, nos ayudamos del psicólogo, el de rehabilitación, el fisioterapeuta y demás, ¿no? Justamente, esto es muy importante que la gente entienda que antes teníamos una medicina muy directa, ¿no? Me duele la cabeza, toma un analgésico, me duele esto, toma aquello. Y creo que hoy día no es esa la idea. La idea es poder entender la causa que hay de fondo y todo lo que desorganiza en nuestro organismo, en nuestra vida, el dolor. Y justamente como decía Mayra, el dolor es un manejo multidisciplinario. Hoy estoy introduciéndome en este mundo apasionante del dolor porque creo que desde mi punto de vista, desde mi aporte a la terapia del dolor, vamos a tener un gran apoyo para nuestros pacientes que sufren de eso, justamente, que es el dolor musculoesquelético. Creo que vamos a puntualizar en ese detalle, justamente que es el área que a mí me corresponde, juntamente contigo. Lo hemos hecho muchas veces, hemos trabajado con muchos pacientes de manera conjunta y afortunadamente hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Entonces, para que un poquito la gente nos entienda, dolor musculoesquelético, Mayra, ¿cómo lo definimos? ¿Qué paciente es para nosotros el que tiene dolor musculoesquelético? A veces es importante que sepan dolor que es agudo y un dolor que es crónico, ¿no es cierto? Entonces, hablemos por el segundo, dolor crónico musculoesquelético. ¿Cómo lo abordas a ese paciente? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero, no hablando así del dolor osteomuscular, es aquel que se presenta, ¿no? En músculos, huesos, articulaciones y ligamentos. Este puede ser leve o también ya puede progresar cuando ya afecta la calidad de vida de alguien, ¿no? En este caso, ya hablando del dolor agudo y crónico, ahí cómo diferenciamos, ¿no? Un dolor agudo es aquel que va a pasar, es temporal, ¿no? Entonces ya por la bibliografía y demás tenemos que dura menos de 3 meses. Entonces eso es un dato para el paciente para que ya sepa identificar. Aquel que dura más de 3 meses ya es un dolor crónico. Entonces, como decías anteriormente, ya no es un síntoma, ¿no? Sino se vuelve una enfermedad y ya ahí afecta la calidad de vida. ¿Cómo? No puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo hacer las diferentes actividades que realizo en el día, ¿no? Entonces, es ahí cuando el paciente debe buscar al especialista, ¿no?
cuando tal vez con las medidas básicas he tomado un analgésico y no me ha funcionado, o estoy aumentando mucho la dosis de un fármaco para calmar mi dolor. Ya no puedo dormir, no puedo trabajar, no puedo caminar porque me duele, ¿no? Entonces, todas esas son señales para que yo busque ayuda con el médico, ¿no? Para tratar ese dolor, porque el dolor que ya se cronifica muchas veces después puede ser que ya sea el tratamiento muy difícil, ¿no? De sobrellevar. Justamente algo que haces mención y es muy importante, nos toca a veces la cirugía como tratamiento casi definitivo de una patología, pero durante mucho tiempo atrás, antes de llegar a la cirugía, el paciente ha sufrido mucho dolor. Entonces ese paciente es como que se despierta y se acuesta con dolor, o sea, vive con dolor y por razones ya de no tolerar más, adopta la cirugía. Y en la cirugía, si bien nosotros podemos ofrecer cambios realmente sustanciales, cuesta al paciente después de estar operado, ya olvida esa sensación de no dolor. Entonces esa sensibilización que ha tenido previa, muchas veces lo trabajamos con pacientes que pueden elegir una cirugía, tratamos de que baje la intensidad de dolor previo para que el postoperatorio sea más favorable, ¿no? Entonces, eso en cuanto a dolor crónico, vemos mucho paciente que también, como dices, ¿no? El mismo dolor no es lo mismo para otro paciente y vienen, podemos poner, por ejemplo, 3 pacientes que vienen con dolor de hombro, con la misma patología, pero no les duele de manera igual, ¿no? Entonces muchas veces ya vienen con un diagnóstico. Me tocó ver la semana pasada, por ejemplo, pacientes que tienen diagnóstico ecográfico, diagnóstico por resonancia de una ruptura de un manguito rotador, por ejemplo, que es bastante habitual. Y entendemos que el desgaste, el dolor degenerativo, el desgaste de la fibra muscular tiene que ver también con un envejecimiento natural. Entonces decía ahí un autor que el dolor degenerativo es tanto como tener canas, o sea, te va a llegar. Entonces, ¿por qué hay gente que le duele más, hay gente que le duele menos teniendo la misma patología? ¿Cómo nos puedes explicar desde el mundo más finito del dolor por qué la respuesta es diferente en uno y otro paciente? Eso tiene que ver mucho con la percepción del dolor, y a lo largo de la vida, por ejemplo, hay niños, ¿no?, que los cuidan. El niño nunca se ha caído, nunca ha jugado ningún deporte extremo, lo cuidan demasiado, entonces no conoce el dolor, ¿no? Nunca ha tenido absolutamente nada, ninguna caída. Y hay otro niño que puede ser que hacía básquet, diferentes deportes, se ha fracturado, se ha caído 1000 veces y conoce el dolor. Entonces, a lo largo de la vida tenemos esas causas que uno conoce el dolor y puede ser que el otro no, ¿no? Entonces, cuando tiene algo, el niño que nunca ha conocido el dolor, realmente va a ser, en este momento va a sentir el dolor como la máxima intensidad y puede ser que a la otra persona no le duela, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el tiempo, ¿no? Lo que tenemos a lo largo de la vida, esa percepción del dolor. Sin embargo, también hay pacientes que, por ejemplo, han presentado ese dolor y tomaban un analgésico y tomaban otro y no le daban importancia y dejaban que ese dolor se cronifique en el tiempo. El sistema nervioso muchas veces se sensibiliza tanto que puede ser que esa injuria de dolor pase, sin embargo, el dolor por la sensibilidad del sistema nervioso permanezca aún ahí en el tiempo. Es por eso que es importante decirles a los pacientes que cuando ya identifiquen que un dolor es crónico mayor a 3 meses, como hemos dado esas señales, busquen al especialista, no al traumatólogo, al terapista del dolor, a su médico de cabecera, lo que fuese, para identificar y tratar cuanto antes. Lo que decías es muy importante. Muchos recurren a la cirugía, pero ya han pasado, no sé, he pasado 1 año con dolor y no aguanto más, pero no he tomado ningún analgésico, ningún neuromodulador. Entonces, la cirugía no va a ser el tratamiento definitivo. Sí o sí, ya el sistema nervioso se ha sensibilizado tanto que efectivamente va a ayudar en algo la cirugía. Sin embargo, el dolor va a permanecer ahí por mucho que la causa no esté, que haya sido curada por la cirugía, ¿no? Sin embargo, si hubiéramos utilizado medicamentos a tiempo y demás,
con la cirugía podía ser que baje, ¿no?, a un 1 de dolor. Eso es importante explicarles. Yo siempre les digo a los pacientes, nunca va a ser un 0 total definitivo de dolor, ¿no? Porque puede ser que con actividades físicas, si hago esfuerzo, obviamente me va a doler, ¿no? Por mucho que me opere en la columna, si cargo peso, cajas, igual, ¿no? Entonces también eso quiere decir que el paciente tiene que cuidarse también con sus actividades, ¿no? Justamente, y eso tiene que ver mucho con nuestros pacientes. Vienen y creen que la cirugía le va a resolver todo. Entonces, ¿cómo abordamos a ese paciente? Nosotros hacemos justamente lo que dices. Identificamos la causa. Si la causa obviamente es quirúrgica, o sea, no tenemos mucho remedio, ¿no? Pero hemos visto justamente lo que te decía en hombro, que se estudia bastante. Hay gente que se opera, ha habido un grupo de pacientes que se han operado y otros que no, con el mismo dolor, y los dos han tenido resultados casi similares. Entonces, no estamos tratando, o sea, la causa de dolor. Yo puedo repararte el manguito rotador, puedo repararte el bíceps, que para mí son causas de dolor, pero de pronto, hoy día se ha visto que cada vez se opera menos, porque hay justamente esto que es la terapia del dolor, el abordaje multidisciplinario que va a hacer que con una buena terapia ese dolor se desensibilice y pueda volver a una actividad relativamente normal. Esto te lo digo, mucho paciente degenerativo, pacientes mayores con desgaste natural, la cirugía definitivamente no es la primera opción, ¿no? Y tratamos de mejorar esto. Y vamos haciendo escalonada. Entonces aquí viene otro hito, ¿no?, que hemos estado nosotros practicando hace mucho, que decían la infiltración. O sea, doctor, me va a infiltrar y con eso me voy a curar, ¿no? Pero decimos, es posible que podamos hacer un tratamiento en un corto plazo por la infiltración, pero ya nos hemos quedado cortos con una infiltración, digamos, diagnóstica. Hoy día, gracias a los tratamientos avanzados que manejamos, podemos modular ese dolor y tener una duración de mayor eficacia para nuestro paciente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Marita? El tema de la neuromodulación para los bloqueos nerviosos. Hablando ya sí de los bloqueos, bueno, tenemos, ¿no?, en el tratamiento del dolor, antes decíamos la escalera analgésica del dolor, ¿no? Y uno tenía que subir peldaño a peldaño, ¿no? Entonces, no, primero voy por el 1, después por el 2 y no hace efecto. En cambio, hoy se llama el ascensor analgésico. Si a mi paciente le duele harto, o sea, no voy a empezar de abajo, no por un paracetamol, ¿no? Tengo que ir a lo que me va a hacer efecto, ¿no? Entonces, en este caso, hablando de los bloqueos, que es ya como que el último piso que llegamos cuando hemos ya tomado medicamentos y demás, si bien existen las infiltraciones que, como decía, son diagnósticas, ¿no? ¿Qué son las infiltraciones? Primero, para explicar algo así corto, depositamos un anestésico cerca de lo que es la parte nerviosa. ¿Y qué hace esto? Esto hace que no transmita la señal del dolor, ¿no? Que no llegue a mi cerebro, ¿no? Entonces, las infiltraciones, ¿cuánto tiempo duran? Si bien podemos poner algunos medicamentos sumados a los anestésicos antiinflamatorios para que ese tiempo dure más, puede durar un mes y según el tipo de paciente puede ser muchas veces menos. Sin embargo, en algunos llega a parar tanto el ciclo del dolor que ya no se presenta, pero eso quiere decir en pacientes que han pasado poco tiempo con dolor. Sin embargo, en pacientes ya crónicos, cuando han estado mucho tiempo con dolor, una infiltración no va a ser suficiente. Entonces es por eso que hay otras técnicas, ¿no?, de neuromodulación y demás, y ahí tenemos a lo que es la radiofrecuencia, la crioanalgesia, ¿no? Entonces la radiofrecuencia es por calor, así para que la identifiquen, ¿no? Entonces ahí no quiere decir que va a quemar totalmente el nervio, es algo temporal igual, sin embargo de mayor tiempo, ¿no? Puede ser muchas veces, la literatura nos dice 9 meses, en algunos pacientes se ha visto que dura hasta 1 año, ¿no? O en algunos pacientes puede ser que si les dolía un 10/10, después les va a doler un 2/10, ¿no? Entonces puede ser que ya no necesiten otra radiofrecuencia. Y la crioanalgesia, que es lo último, ¿no?, que hemos hecho incluso en algunos pacientes, que es la última técnica, es por frío, entonces congela al nervio, ¿no? Esto tampoco es totalmente definitivo, es algo temporal, sin embargo es algo inocuo, ¿no? Para que el paciente no tenga miedo. Es un procedimiento totalmente seguro, porque siempre se hace ya sea bajo vía ecográfica,
o bajo rayos X, ¿no? Entonces nosotros eso nos permite ver en tiempo real la estructura que vayamos a buscar, ¿no? La parte nerviosa, que en este caso se va a congelar. Y como les digo, es algo temporal. La crioanalgesia, por la literatura y demás, no daña el nervio y al contrario regenera lo que está alrededor del nervio. Entonces eso me puede ayudar porque también me está regenerando, ¿no? La parte adyacente, ¿no? Muy bien, eso es importante que nuestros pacientes entiendan, que si bien nosotros tenemos algunas herramientas que ya están, como decía, no vamos a ir paso a paso, sino sí te vamos a ayudar con el dolor agudo, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es poderte brindar esa posibilidad de rehabilitar, ¿no es cierto? De dejar de tomar mucha medicación para que puedas empezar a hacer una rehabilitación, entrar en un programa de rehabilitación supervisado, guiado con nosotros, para que así puedas recuperar esa función con mucho menos dolor. O sea, no son tratamientos, como decíamos con la doctora, definitivos, porque en definitiva estamos desensibilizando una zona para aliviarte el dolor, pero no estamos curando la causa. Entonces ahí siempre hacemos un tratamiento y un abordaje multidisciplinario, porque tenemos que ver ese dolor, qué está ocurriendo y por qué está pasando. Si necesita una cirugía, un bloqueo previo a la cirugía nos ayuda muchísimo, porque el paciente va a entender la necesidad de estar con menos dolor para poder rehabilitar. Lo mismo va a ocurrir en un postoperatorio fallido. Hay muchos casos muy puntuales en los cuales indicamos este tipo de terapia. ¿Qué es lo que el paciente no debe hacer cuando tiene dolor? O sea, tengo un dolor, en este caso hablando siempre de hombro, rodilla, cadera. ¿Qué es lo que no debo hacer si tengo dolor? Lo primero, no automedicarse, ¿no? Estamos muy acostumbrados, yo creo que aquí, porque lamentablemente en Bolivia todos los medicamentos son de acceso libre, ¿no? Entonces uno va a la farmacia y dice, me está doliendo esto, y lo primero, ¿qué es lo que actúa más rápido? Sublingual, ¿no? El medicamento sublingual, que es maravilla porque actúa en 20 minutos, ¿no? Entonces lo primero, no se automediquen, porque muchas veces pueden enmascarar diferentes patologías, pueden dar lugar a reacciones adversas y, lo que es peor aún, pueden retrasar el tratamiento adecuado que realmente se necesita, ¿no? Cada dolor necesita un tratamiento totalmente diferente, así como cada paciente también, ¿no? Entonces lo primero es eso, que no se automediquen. Muchas veces también la creencia, ¿no? Dice que, ya, no voy a mover el brazo, entonces si me está doliendo el hombro, me voy a poner un cabestrillo o algo y no voy a mover para nada, y así va a sanarse, ¿no? Eso tampoco es bueno, ¿no? El hecho de mover progresivamente y demás, eso también me ayuda, ¿no? Pierdo la tonicidad de los músculos, entonces eso también puede alterar la percepción de mi dolor. Entonces es por eso que deben acudir cuanto antes al médico, recordando ahí que el dolor se puede cronificar y a la larga puede ser más difícil de tratar. Y algo que decías muy importante, nosotros no vamos a quitar el dolor, ¿no? En serio, lo que buscamos es devolver la funcionalidad a la vida del paciente, ¿no? Que ese paciente pueda trabajar, que pueda dormir, que pueda hacer sus actividades diarias, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo final, creo que para nuestros pacientes, poderles ofrecer esa posibilidad de, si estar con dolor crónico, pues aliviarle esa intensidad y entrar en un programa para el estudio de su dolor y para el tratamiento definitivo de su dolor. En músculo esquelético trabajamos muchísimo sobre dolor de hombro, dolor de cadera, dolor de rodilla. Muchos pacientes por alguna razón no pueden acceder a un tratamiento definitivo como un reemplazo articular por X razón. Teníamos un caso de un paciente con mucho dolor de hombro, es uno de los segundos o el tercer paciente que vimos. Tiene un desgarro masivo del manguito rotador, justamente con indicación para una prótesis reversa, pero en Bolivia no tenemos la disponibilidad inmediata del implante. Además que este paciente tenía algunas comorbilidades, para que nos entiendan, tenían otras enfermedades concomitantes. El paciente era diabético, había sufrido un infarto hace 2 años, paciente con alto riesgo coronario. Entonces ese paciente, por ejemplo, tenía muchísimo riesgo para una cirugía. ¿Y qué optamos para hacer en el grupo? Lo evaluamos, lo consensuamos y le hicimos el tratamiento con crioanalgesia, ¿no? Ya van creo como 6 meses y ese paciente está
está devuelto a su actividad cotidiana, porque no le vamos a exigir que haga mucho más, pero ese paciente, después de mucho, nos llamó y dijo, ya puedo dormir, he podido dormir una noche entera sin mucho dolor, y eso realmente cambia la vida de nuestro paciente, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar, Marita, sobre rodilla? ¿Qué experiencia has tenido sobre rodilla en cuanto a pacientes? Siempre tratamos de ver el dolor crónico, ¿no? Porque de dolor agudo vamos a tener otros espacios para poder hablar. Hablamos de fracturas, luxaciones, lesiones tendinosas, lesiones ligamentarias, rupturas de menisco, una fractura. Esas son situaciones agudas que sí tenemos que resolverlas de manera inmediata. Pero ese paciente que probablemente ha tenido una lesión, lo ha dejado pasar, no ha tenido un tratamiento adecuado, continúa con dolor en rodilla, ¿qué podemos hacer? Bueno, vemos que hoy en día, ¿no?, en nuestra sociedad también el sobrepeso es un problema, ¿no? Es por eso que también es importante mucho acompañar la alimentación, es algo muy importante. Entonces, a través de eso hay mucho desgaste de las articulaciones y surge eso, y muchos pacientes ya llegan y evidentemente es un costo alto, ¿no?, realizar una cirugía de rodilla, una prótesis y demás. Entonces, para eso están igual los bloqueos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuando se puede hacer una crioablación igual, existen los nervios geniculados, un bloqueo que realizamos ese nivel, ¿no? Hay pacientes que según el grado que presente también de artrosis y demás, se pueden realizar infiltraciones. También existe lo que es el ácido hialurónico, ¿no?, que es algo que se ha visto que ayuda mucho a los pacientes según, obviamente, el ácido hialurónico. Hay algunos que duran 3 meses, 6 meses, entonces eso también, cada terapia tiene algo, ¿no?, para explicar y cuánto tiempo va a durar así, ¿no? Sin embargo, cualquiera de estos tratamientos ya devuelve una funcionalidad al paciente, y decirle que muchas veces dicen, ya con el bloqueo, con esto y listo, ¿no? Muchas veces, a pesar de eso, también tenemos que tomar algunos medicamentos, ¿no?, neuromoduladores y demás. Entonces es algo totalmente normal que sigan tomando algunos medicamentos que no son algo que van a lesionar mi riñón y demás, que muchos tienen miedo, ¿no? Entonces explicarles eso, igual solo los analgésicos antiinflamatorios, en este caso ibuprofeno, ketorolaco, lo que estamos acostumbrados precisamente a tomar, son esos que nos causan daño, y tenemos estos bloqueos que son totalmente inocuos, ¿no?, que no me van a dañar el sistema. Muchos tienen miedo, no voy a entrar a quirófano, debe ser una cirugía. Entonces explicarles eso también a los pacientes. Es un procedimiento totalmente ambulatorio, ¿no? Uno va a la clínica, muchos se hacen bajo sedación, también según el paciente. Hay muchos que pueden tolerar un pinchazo y hay otros que no, ¿no? Entonces se puede hacer bajo una sedación leve, y después de la recuperación se van el mismo día a su domicilio, ¿no? Entonces es algo totalmente inocuo, es totalmente seguro, y en este caso de rodilla es algo que se utiliza bastante, ¿no?, en la articulación, hacer los bloqueos o la crioanalgesia, que es algo que funciona muy bien, ¿no? Hemos visto realmente resultados sorprendentes de aquella gente que no podía caminar, con la rodilla muy inflamada, y como les decía, muchos pacientes, no solamente su desgaste natural, no solamente su artrosis, tienen problemas de salud relacionados con la hipertensión, diabetes, otros problemas que son mucho más severos a nivel cardiovascular. Entonces, un poco como que se contraindica algunos procedimientos mayores, pero no podemos permitir, no podemos ignorar ese dolor del paciente, y tenemos que tener una alternativa para ofrecerle. Lo mismo pasa con cadera, ¿no?, y otras articulaciones. Tenemos mucha patología en la cual podemos ofrecer este tema de bloqueos. Como bien decías, es con una sedación consciente, son procedimientos ambulatorios, con la mayor seguridad posible. Los hacemos en un ambiente sumamente estéril, en quirófano, bajo guía ecográfica o bajo guía radioscópica. Llegamos exactamente al lugar donde tenemos que llegar y administramos los medicamentos para que tú te puedas ir sin mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces, un poco ya para terminar, Marita, vamos a sacar unos 5 mensajes para nuestro paciente. ¿Qué le diríamos en primera instancia en cuanto a lo dijiste ya, pero lo vamos a repetir, es la automedicación? ¿Qué le podemos decir de eso? Reforzar a nuestro paciente que no se automedique. Eso principalmente, explicarles. Muchos piensan, ¿no?, van a la farmacia, ibuprofeno, ketorol, ¿no?,
que dicen, pero si eso venden es totalmente seguro, entonces no lo hagan, porque precisamente los antiinflamatorios son los que más reacciones adversas a lo largo del tiempo nos pueden dar, ¿no? Pueden dañar mi riñón, son gastrolesivos, ¿no? Me puede dar gastritis y demás. Entonces recordarles eso, pueden enmascarar otro tipo de enfermedades si no están diagnosticadas, retrasan el tratamiento adecuado, ¿no? Y me dan todas estas reacciones adversas. Entonces siempre acudir al médico, ¿ya? Porque tampoco saben cuál es la dosis máxima en un día. Entonces realmente esa es una pauta, ¿no? Cuando incluso ya tomo más medicamento y aún así no me hace efecto, entonces cuanto antes debo acudir al médico. Perfecto. La segunda recomendación desde mi punto de vista es no ignores tu dolor. O sea, tienes un dolor de hombro, tienes un dolor de rodilla, tienes un dolor de cadera o finalmente cualquier tipo de dolor, siempre busca ayuda. Siempre no trates de enmascarar este síntoma porque a la larga, pues lamentablemente a veces llegamos tarde a la resolución. No te automediques y acude prontamente a un médico que sí te pueda solucionar, un médico de confianza, de cabecera, y siempre ponte en las mejores manos. No te quedes con una opinión. Afortunadamente en nuestro medio tenemos gente que opina lo mismo, hace lo mismo, entonces siempre busca gente experta con 1, 2, 3 opiniones y al final tú decides con quién puedes quedarte para resolver el problema que tienes. Tu mensaje final, Melita, y aprovecho antes de que lo hagas agradecerte por haber acudido a este espacio. Va a ser un espacio así para nuestra gente, para nuestros pacientes, de mensajes muy claros, de consejos y de traerles un poco estos tratamientos que manejamos en el grupo para así ofrecerles eso que están buscando. Me escriben recién, doctor, ¿tiene alguna otra solución que no sea cirugía? Sí, tenemos en algunos casos. Entonces, este espacio es para ustedes y este espacio es para que ustedes pregunten y se vayan con el mensaje resuelto, ¿sí? Marita. Bueno, muchas gracias igual por la invitación. Me parece algo muy interesante para ayudar a los pacientes más que todo, ¿no? Esta área y demás. Entonces, como último mensaje, decirles a los pacientes, el dolor no es algo normal. Entonces, muchas veces los familiares, no te duele, aguantate, ¿no? Es algo, ¿no? Que en la creencia tenemos. Entonces, decirles eso, el dolor nunca va a ser algo normal. Y siempre hay algo que se pueda hacer para el dolor, ¿no? Siempre hay una alternativa. Si no va a ser la cirugía, existen los bloqueos, tenemos la parte farmacológica igual. Entonces, decirles a los pacientes que siempre va a haber alguna forma de tratar su dolor. Simplemente tienen que buscar aquel especialista, ¿no? Que va a tratar esto, va a evaluar su caso y va a darle el mejor tratamiento, ¿no? No todos los médicos hoy en día tienen todo el abordaje de lo que es el dolor, pero eso es algo importante y decirle, ¿no? Esto así yo te felicito, Marco, porque realmente así como médico traumatólogo que estés interesado en el dolor es algo muy importante porque no todos los médicos lo hacen y muchos pacientes lo han debido ver también que van a uno, no, ya no le debe doler. Entonces tienen que buscar igual un médico especialista que ya tenga experiencia, que trate el dolor como es tu caso, para que pueda abordar de la forma correcta el dolor y lo más importante, creer en ese dolor, porque muchas veces este dolor no se puede ver en las imágenes, ¿no? No lo vamos a ver en una tomografía, en radiografía, porque puede ser que el sistema nervioso ya se haya sensibilizado tanto que ya no esté la causa, pero el médico correcto va a evaluar de la mejor forma esto. Este espacio también es posible gracias al auspicio y al apoyo de Laboratorios Vago, que siempre está con nosotros con la educación médica continua y con esa ética al servicio de la salud. Muchas gracias. Déjanos siempre en los comentarios cuál es tu preocupación, cuál es el tema que te gustaría que tratemos. Como decíamos, desde la evidencia hasta la empatía, que nosotros nos vamos a poner en tu lugar y vamos a darte una respuesta basada en evidencia y en nuevas alternativas para el tratamiento del dolor, básicamente musculoesquelético, que es lo que corresponde. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la siguiente.